Hoy vamos a hablar de ventas, equipos comerciales y liderazgo. ¿Qué es eso de tu pasado que alguien tendría que saber para entender por qué eres hoy como eres? Desde siempre tuve como un pensamiento en el cual buscar la respuesta de por qué pasan las cosas, y yo leyendo me di cuenta que la manera más sencilla de poder romper ese patrón era exponerme con personas que estén en otro nivel o a donde yo quiero estar. Empiezo a aprender ventas, en este caso era con el Teo Tinivelli, y me acuerdo que yo le compro el programa y a los 3 meses me dice: Gus, ¿querés trabajar para mi empresa? Yo ni lo dudé. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que las ventas era una habilidad que se iba a convertir como en un vehículo para crear la vida en tus propios términos? Ya sé cómo ayudarle a perder peso, etcétera, pero hay un problema que es cómo llevo a las personas. Y ahí dije, tengo que aprender sobre ventas. Que algo importante para que un equipo comercial sea exitoso es la conexión y la cercanía que un líder genera con el equipo. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? O sea, la gente entra a un lugar porque quiere ser escuchada, porque quiere ser tenida en cuenta, y por más que a nivel interno las personas digan: a mí no me interesa aquel, yo trabajo solo por mi cuenta, para mí muy en el fondo se afecta. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy muy contento de hacer este episodio para todos ustedes empresarios que lo que buscan es aumentar las ventas o la facturación de sus empresas. Hoy vamos a hablar de ventas, equipos comerciales y liderazgo. Si eres empresario, CEO o líder y sientes que las ventas dependen demasiado de ti, este podcast es para ti. Esta conversación puede cambiar por completo la forma en la que tú percibes las ventas. El invitado del día de hoy es Gustavo Ruarte. Él es un experto en ventas, es closer profesional, es también experto en equipos comerciales. Al día de hoy lidera equipos de venta y ha liderado equipos de proyectos muy grandes como el de Coral Mujáez, y actualmente es el líder de ventas del equipo de Julio Hierro. Pero también hace 2 años se tomó un vuelo desde Colombia hasta Monterrey para tomar mi entrenamiento de SEAL Elite. Él ya es graduado, es egresado del entrenamiento, y desde entonces no solamente ha construido equipos sólidos comerciales, también se ha vuelto un gran amigo. De hecho, es alguien a quien recurro para pedirle feedback o retroalimentación cuando tengo dudas acerca de ventas. Y debo de decirles que justo el día de ayer cerré un deal de unos $8,000 gracias a cierta a retro que me dio. Así que quiero decirles que quien tenemos en este episodio, Gus, es un experto del cual ustedes pueden aprender mucho acerca de ventas y sobre cómo liderar equipos comerciales. Mi Gus, bienvenido a El CEO Consciente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, excelente. Acá conociendo un poquito de México, Guadalajara, así que súper bueno. Gus es de Argentina, vives en Colombia y ahorita aprovechamos que estás acá en México para hacer esta conversación. ¿Cómo te recibe México? Excelente. No, súper bien. La verdad que Guadalajara me gustó mucho porque, por ejemplo, cuando llegué a Ciudad de México no me gustó para nada por el tamaño de ciudad, ¿no? Es demasiado grande y trayectos muy cortos, son mucho tiempo por el tráfico, así que como que en ese sentido me gustó mucho. Es muy parecido a Córdoba, capital de donde soy yo. Es muy parecido en cuanto a la ciudad, así que muy lindo. Súper. Oye, Gus, para la gente que no te conoce, ¿quién es Gus Ruarte y qué hace? Bueno, ¿quién soy? O sea, no me gusta como decir quién soy, pero sí a qué me dedico. Básicamente hace desde el 2021 que estoy como en el área de las ventas y me dedico, bueno, a cerrar ventas, formo gente en ventas, me gusta lo que es la parte de liderazgo, por eso te conocí a vos, en lo que es la parte de liderazgo, porque tenía ahí ciertos problemas, y eso es lo que me dedico, a ayudar a que el empresario para el cual estoy trabajando genere muchas más ventas gracias a, bueno, a mi acompañamiento y mi experiencia en ventas. Súper. Oye, ¿y cuál es ese contexto o background de tu vida personal que todos tendríamos que saber como para poder entender quién eres hoy y por qué las ventas se volvieron tan importantes para ti? Explícame, le pregunto. ¿Qué es eso de tu historia personal, de tu pasado, que alguien tendría que saber para entender por qué eres hoy como eres? Okay. Y por qué las ventas se volvieron tan importantes para ti. Ok, yo creo que desde siempre tuve como un pensamiento en el cual buscar la respuesta de por qué pasan las cosas y por qué no estoy llegando a determinado resultado. Entonces, algo que mientras aprendía iba leyendo, lo que fui aprendiendo fue que al final nosotros desde que nacemos tenemos una programación o un pensamiento, y que la manera de cambiarlo es exponernos en situaciones que nos pongan incómodos. Entonces, yo vengo básicamente de una familia muy humilde donde lo que es la parte de que nos vaya bien en la parte financiera era muy complicado. Y yo leyendo me di cuenta que la manera más
sencilla de poder romper ese patrón era exponerme con personas que estén en otro nivel o a donde yo quiero estar. Entonces como que eso fue algo que a mí me cambió y por eso siempre fui buscando maneras de romper podemos decir, como mi status quo y salir de lo cómodo. Entonces, sí, lo principal que comencé a hacer fue tomar acción y salir de la parte cómoda, podríamos decirlo, que ahí es donde está en la incomodidad, es donde está el crecimiento. Oye, y luego, tú eres de Argentina. ¿Cómo era tu vida en ese momento cuando decías que era difícil para ti el poder generar la situación financiera o la veías complicada? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo era tu situación? ¿Qué ocurría? ¿Cuál era la situación en ese momento? O sea, yo vengo de una familia muy tradicional, donde, bueno, era como crecías, ibas a la universidad, tenías un buen trabajo. Y yo me puse a pensar esto, ¿no? Cuando yo me recibo en la universidad, estudié en la Facultad de Educación Física en Córdoba. Y cuando yo termino, entonces empecé a hacer los cálculos. Y dije, no hay forma. O sea, yo para tener una casa, comprarme un auto, o sea, tengo que trabajar como 30 años aproximadamente. Y en su momento, en la crisis que estaba Argentina. Entonces dije como que ahí me quedé como muy, no sé, como sin esperanza. Y ahí es cuando empiezo como a investigar y, y el hecho de poder invertir en uno mismo y cambiar de contexto fue como lo que me hizo como cambiar ese punto. Pero creo que el mayor crecimiento que tuve fue el hecho de tomar la decisión de irme del país, básicamente. Ese fue como el principal puntapié para que yo creciera y tenga como un mejor presente, podemos decir, o un presente más abundante, diciéndolo de otra manera. Oye, ¿por qué tomaste la decisión de salirte? O sea, ¿a qué te fuiste a hacer que saliste del país? O sea, yo siempre tuve claro que lo que me iba a hacer crecer era el contexto, absolutamente siempre. Yo termino de estudiar y estaba ofreciendo mis servicios de fitness de manera online, pero justo había hecho un programa de desarrollo personal y una persona me escribe que me enseñaba a vender. Yo acepto y mientras ya estaba vendiendo mi servicio de manera digital, me aparece una publicidad donde empiezo a aprender ventas, que en este caso era con el Teo Tinivelli. Y me acuerdo que yo le compro el programa y a los 3 meses me dice, Gus, ¿querés trabajar para mi empresa? Y como yo tenía muy claro que Teo había pegado un salto muy grande, o sea, estaba en Buenos Aires y de repente estaba trabajando en Monterrey, que ahí es donde te conoce. Sí. Y yo digo, o sea, ese tipo de personas son las que necesito para crecer en mi vida. Entonces, cuando él me dijo, ¿querés trabajar para mí? Yo ni lo dudé. O sea, le dije, sí, dejé todo lo que estaba haciendo y cambié, pero porque yo tenía claro que el contexto es lo que, aunque uno no quisiera, se adapta a ese contexto. Y ahí fue que empiezo a trabajar con él y a los 6 meses me dice, vamos a abrir las oficinas en Medellín, ¿querés venir conmigo? Sí. O sea, literalmente las decisiones así más importantes de mi vida no las pensé, porque ya tenía claro que el contexto era lo más importante. Y le dije, sí. Y me acuerdo que ese día termina la reunión y en la noche no podía dormir del miedo que tenía. Porque uy, me voy a otro país. Entonces, claro, yo hace como 2 años había visto la serie de Pablo Escobar que mataban gente y todo. Y de ese, uy, no, Colombia debe ser muy peligroso. Pero no, después ya todo bien. Y bueno, y ya ahí fue como mi primera vez que tomé un avión y que me salí del país y todo fue en el 2022. Entonces, ese fue como, yo tenía muy claro y siempre tuve claro que el contexto es lo que, aunque uno no quiera, se va a terminar adaptando. Y dos cosas. Lo primero es que para la gente que no conoce a Teo y Tino, o sea, son unos cracks en ventas. Unos cracks. Y yo también los conocí en Monterrey porque cuando yo estaba viviendo en Mérida, regreso y en las oficinas donde yo volví, ahí me los encontré. Me conocían por gente en común y me hice buen amigo de ellos. Son unos locos. O sea, ellos trabajaban 18 horas al día. Ellos dormían en la oficina. Yo regresaba y los veías descalzos porque ahí se habían dormido y eran unas máquinas. Y entiendo. Ahora, algo que se me hace muy, muy poderoso lo que mencionas es que en todas las conversaciones o sea, que he tenido en el podcast, hay muchas cosas que se repiten. Y creo que es valioso para toda la gente que nos escucha, que busca crecer. Algo que han mencionado varias personas, incluso Julio, platicamos con Julio, es el tema del contexto. Entonces, que si alguien está buscando crecer, es importante que busque ampliar su contexto. En este caso, tú te fuiste a rodear de Tino, de Teo, para poder ampliar justamente ese contexto y poder crecer. Y da miedo hacer eso, güey. O sea, siempre asusta, pero si sientes miedo es porque estás en el lugar correcto. Exacto, sí. Súper. Oye, ¿y en qué momento? Bueno, primero, ¿cómo llegaste tú al mundo de las... bueno, y perdóname, aquí ya me lo contestaste. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que las ventas era una habilidad que se iba a convertir como en un vehículo para crear la vida en tus propios términos? Muy buena pregunta.
no sé en qué momento me di cuenta, pero como que empecé a caer solo en cuenta cuando yo me recibo y yo decía, bueno, yo tengo las habilidades, yo ya sé entrenar a una persona, ya sé cómo ayudarle a perder peso, etcétera, pero hay un problema que es cómo llevo a las personas. Ese era como, y ahí dije, tengo que aprender sobre ventas. O sea, uno como, por más que diga que no, solo va llegando a ese camino porque al final nosotros vivimos de tener dinero en nuestro bolsillo y ahí es cuando solo llegamos a esa conclusión. Ahí es donde empiezo a entender el valor de las ventas, por eso invierto en aprender sobre ventas. O sea, ahí es donde me doy cuenta y después, ya conociendo a otras personas, a otros vendedores que son muy buenos, ahí es donde me di cuenta de que, claro, si uno no sabe vender, si uno no sabe hacer que dinero entre a su cuenta bancaria, obviamente no le va a ir nunca bien. Y eso es una habilidad. Entonces, ese fue como un punto solo me fui dando cuenta porque es como que cuando uno ya se choca con la realidad y ve que la cuenta bancaria no crece, ahí te das cuenta que algo me está faltando. Y después más adelante me doy cuenta que el marketing también es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estoy ahora con Julio? Y que esas habilidades de ventas y de marketing son imprescindibles para que crezca un equipo, digamos. Oye, y en este momento, ¿qué significan las ventas para ti? Para mí las ventas son... O sea, ¿cómo pudieras describir la relación que tú tienes con las ventas? Uf, o sea, yo creo que para mí las ventas, más allá de que hoy todos sabemos que mientras más vendas, más abundante vas a ser y más dinero vas a hacer, pero para mí vender es como estar directamente relacionado con tu desarrollo personal, porque yo creo que la venta uno se termina de conocer y se descubre a ver cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar con la frustración, hasta dónde puede manejar los momentos difíciles, porque en las ventas a la mayoría de las veces te van a decir que no, y es un momento donde uno forja su carácter y se forja como persona. Entonces yo creo que las ventas, más allá de, bueno, hacer dinero, es prepararse para la vida y afrontar todo el tiempo desafíos y dificultades. Me parece que es eso, uno se forja internamente. Me gusta. ¿Tú cuál sientes que ha sido como lo más desafiante que las ventas te han llevado a confrontar? ¿O cuál sientes que es el crecimiento como personal más fuerte que has tenido a través de las ventas? El crecimiento personal, el primero fue el rechazo. O sea, yo recuerdo cuando arranqué en las ventas, me ponía, cuando no cerraba, me enojaba un montón, era durísimo. Y ahí es donde vienen las conversaciones de esto no es para mí, no sirvo para esto. Y creo que ahí es como la primera parte como la más difícil cuando arrancas en ventas. Que también, a ver, las ventas es lo mismo que el emprendimiento. De hecho, las estadísticas muestran que el 80% de los emprendedores al cabo de los 3 años no desaparece, no sé, solamente queda un 20%. Entonces, como que ese fue como el más difícil al principio, que fue el, el rechazo. Y ahí uno se da cuenta que al final no es como pedir algo fácil o simple, sino que uno entrenarse para eso. Súper. ¿Qué sientes que aprendiste respecto al tema del rechazo? ¿Cuál fue ese clic interno que aprendiste que ahora soportas o enfrentas el rechazo de otra forma? El aprendizaje fue que todo tiene un precio. O sea, para mí todo tiene un precio y todo conlleva como un esfuerzo para poder lograrlo. Eso es como que lo que me lleva, me enseñó mucho, porque al final todo depende de la perspectiva que uno le dé, o sea, el significado que le da a las cosas. Y estamos muy acostumbrados a darle significados negativos. Pero no, ahora es como que después de que aprendí cómo resignificarlo, es como, esto era un rechazo y bueno, listo, esto me hace más fuerte. Esto es parte del crecimiento. Y ahí es como que es normal parte de eso de como que gana el que tiene la cabeza más fría y cómo analiza el post y cómo lo revierto, básicamente. Me gusta. Y, por ejemplo, a mí me gustaría como enrolar a las personas que nos escuchan, porque yo sé que para mucha gente las ventas es algo que resisten, es algo es que les es incómodo. Bueno, algo a lo que a mí me gustaría como enrolar a la gente es esta perspectiva respecto a las ventas, porque yo creo que las ventas es algo que normalmente genera mucha resistencia en las personas o es algo que evitan. Pero cuando usamos las ventas o vemos las ventas de una forma como consciente, vamos a llamarlo así, donde las ventas son un medio para nuestro propio crecimiento personal, siento que ahí la relación con las ventas se transforma. O sea, podemos verlo de una forma más amigable, vamos a llamarlo así, porque al final la venta es un medio para yo transformarme como persona. Y en la medida en la que yo me transforme o yo crezca,
pues más vendo. Entonces, esto es importante como para que le quiten como la carga emocional que normalmente tienen sobre las ventas y más bien ver a las ventas como que hay algo que tienen que enseñarnos acerca de nosotros mismos que no estamos viendo, ¿no? Sí. Yo siento que eso lo vivo, por ejemplo, también con el tema de las mujeres, a la hora en el tema de seducción, hablar con mujeres, en donde, menciono esto porque hubo algo que dijiste que se me hace bien interesante y es, lo que genera la carga emocional no es el rechazo, sino es la interpretación que yo le pongo al rechazo. Entonces, es importante y tendemos a interpretarlo, tú dijiste, como de una forma negativa. Siempre lo tendemos a interpretarlo como desde un lugar donde digo, como de un lugar víctima, donde no somos tan buenos, no somos lo suficientes. Y algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, con el tema de las mujeres, es a interpretar el rechazo como, súper, esta es una oportunidad para yo saberme valioso por quien soy, no por si tengo la aprobación de alguien más. No sé si me explico. Y eso es algo que la verdad a mí me ha ayudado mucho como a poder fluir ante los nos. Claro. Y así, entonces, invitación a los líderes a que puedan empezar también a reinterpretar tanto las ventas como los nos que le dan. Y tú fuiste líder comercial de equipos o de proyectos como el de Coral Mujáez, al día de hoy, de Julio Hierro. ¿Tú cuál crees que es la principal diferencia entre un equipo comercial exitoso que vende constantemente con uno que no? Muy buena pregunta. Para mí tiene que ver mucho con el equipo, obviamente, y con el líder que está, o sea, con cómo se comporta el líder de arriba para abajo, porque al final, para mí, el equipo es un reflejo del líder. He tenido la oportunidad de llevar otros equipos donde el líder viene, o sea, el dueño de la empresa, y te exige resultados, pero de su parte es como solamente dame el resultado y listo, pero no se involucre con el equipo, no sabe quién es el equipo, el experto no sabe quiénes son sus vendedores, o sea, no conocen a nadie. Y, y como que en ese punto se complica mucho tener un resultado cuando donde estás trabajando ni siquiera sabe quién sos, ni siquiera sabe qué es lo que querés y te exige un número, ¿me explico? Ese es como en esta experiencia lo que he notado de que un equipo como que no tenga éxito, el hecho de que haya una desconexión entre las partes. Para mí un equipo es como un motor, o sea, el motor, si te falla una pequeña pieza, se rompe todo. Entonces, para mí es eso, la conexión y el entendimiento entre todas las partes, absolutamente todos. Ok. Y entonces, ¿tú piensas que algo importante para que un equipo comercial sea exitoso es la conexión y la cercanía que un líder genera con el equipo? Sí, para mí totalmente. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque me he dado cuenta de que los vendedores y el equipo se siente más a gusto trabajando con alguien cuando lo reconocen por algo que porque le den un premio de plata, por ejemplo. Eso me di cuenta. O sea, la gente entra a un lugar porque quiere ser escuchada, porque quiere ser tenida en cuenta, y por más que a nivel interno las personas le digan, a mí no me interesa aquel, yo trabajo solo por mi cuenta, para mí muy, muy, muy en el fondo se afecta. Entonces, ¿cómo uno va a esperar que el vendedor dé el 100% en la empresa si uno como dueño no se interesa por ellos? Es como, soy un número más, o sea, inconscientemente lo interpreta así y al final se termina reflejando. ¿Cómo me doy cuenta que eso se nota? Yo a mis vendedores observo sus llamadas y yo siempre les digo, chicos, para mí el 93% del éxito en una venta depende de tu comunicación no verbal, de tu parte inconsciente, de cómo hablas, de tu tonalidad, de cómo te expresas. Porque mucha gente dice, tenés que tener un guión. Pero si vos tenés un guión muy bueno, pero a la hora de hablar no transmitís esa confianza, que amás lo que haces, que sabes lo que haces, el del frente no te cree, literalmente no te cree. Y eso se nota. O sea, en la energía de los vendedores, yo me noto cuando un vendedor no está a gusto, te va a aplicar todo el guión y mucha gente se centra en la técnica, pero en realidad es su energía y la energía se percibe y la persona enfrente te huele. O sea, literalmente viste que las personas dicen, tiene ese no sé qué que me da desconfianza. Bueno, eso es tu lenguaje no verbal, tu parte inconsciente que se está manifestando enfrente del otro. Entonces, eso pasa cuando yo me pregunto por qué el vendedor no vende, entro a ver y ya me dijo todo con su lenguaje corporal. Y ahí como líder es, ¿qué está pasando? Y ahí es más interno y después el closer, el vendedor, cambia ese enfoque
y listo. Y las respuestas salen solo, su mentalidad está mucho más clara, se acuerda de las respuestas a las objeciones, es seguro, es certero. Y eso tiene que ver con si uno se siente como escuchado y está en un equipo que lo apoyan, digamos. Oye, pero, y por ejemplo, ¿pudieras contarnos como algún caso en específico que tú hayas vivido, que tú lo hayas visto, donde viste a un closer, viste que no estaba vendiendo, que estaba atorado, Sí. y que tú hiciste esta cercanía y cuéntanos cómo fue, cómo lo abordaste? Sí, de hecho me pasó, fue así. Nosotros cuando vendemos tenemos que primero conectar con obviamente con el experto o con la empresa con la cual estás trabajando, pero también tenemos que conectar mucho con el producto, ¿sí? Y el que vende el producto es el mismo dueño de la empresa, al mismo vendedor se lo tiene que vender como lo mejor, porque el vendedor tiene que estar confiado de lo que vende. Ahí tiene que enrolarlos, que es como lo que vimos en el entrenamiento. Exactamente. Enrolar el dueño al vendedor, Ajá. al por qué su producto es bueno, por qué debe apasionarse, etcétera. Súper. Exacto. Entonces me había pasado fácil. Ahora no, pero anteriormente yo había colocado un equipo de ventas a una empresa y yo le había puesto un director de ventas. Yo era únicamente como el mediador y controlaba que el director ejecute todo. Entonces nosotros habíamos contratado una vendedora muy buena, que iba súper bien. Después hubo un mes que baja. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, observando la llamada, empiezo a notar como una energía súper baja. Y obviamente cuando vos le preguntas al vendedor te dice no pasa nada, pero ahí es donde está tu habilidad como líder de abrirte primero vos para que la persona se abra y te cuente lo que está pasando. Entonces para el vendedor está todo bien, pero cuando vos profundizás te termina diciendo la verdad y ya obviamente me comenta como el problema. Y por ejemplo, ¿tú qué le dijiste en ese momento? Porque es que los líderes, yo pienso que viven eso. Número uno, ni se dan cuenta, güey, de la energía ni del, ¿cómo decirlo? No escuchan su intuición como para poder leer que algo le pasa a su equipo. Esa es una. Y es importante que la gente empiece a crear conciencia. Va, entonces tú ya lo leíste y sabes que esa vendedora o vendedor algo tenía. Y dices, normalmente va a decir que no pasa nada, porque es así tendemos a relacionarnos en la vida, de una forma superficial. ¿Cómo hiciste tú para abrirla? Primero me abro yo, digamos, en el sentido de que siempre yo a las personas que quieren que cuenten un poco más, cuento un poco de mi historia y de los problemas que yo tengo. En resumidas cuentas, le conté una historia personal y le comento que a mí también a veces me pasa que no me siento alineado con actitudes de ciertas personas, con el producto, etcétera. Y aunque yo no me doy cuenta, inconscientemente pierdo mi energía. Y eso es completamente normal. Y si en tu caso te molesta algo, mi trabajo acá no es exigirte ni correrte, sino darte todas las herramientas necesarias para que puedas cambiar la situación. Ese es como mi trabajo y no te voy a juzgar por lo que te está pasando. Entonces ahí como que se relaja un poco y ahí me comenta, mira, la verdad es que muchas personas me han escrito quejándose del producto. O sea, como se quejaron del producto, yo ya siento que cuando vendo a las personas le estoy vendiendo algo que no funciona y no me siento congruente con lo que vendo. Entonces, y esto es normal, cuando vendemos poco, eso casi no se ve. Pero cuando nosotros ya nos empezamos a expandir y tenemos muchas personas vendiéndole algo, absolutamente de 1 a un 5% se va a quejar. Y eso es completamente normal y son estadísticas. Nadie tiene un 100% que venda masivamente y tenga un 100% de satisfacción a la hora de vender un producto. Es completamente normal. Entonces yo le explico sobre esa situación y le digo, mira, te estás enfocando mucho en lo negativo y comencemos a ver las personas que sí han tenido éxito. Y entonces yo le fui explicando y le fui argumentando de qué es lo que pasa y por qué a veces las personas no tienen éxito cuando invierten en algún programa. Y ahí como que le hizo mucho más sentido. Y el siguiente mes pasó prácticamente a casi triplicar las ventas. Y ahí llegó como al objetivo. Güey, pero es que ese está bien poderoso, güey, es importante. O sea, esto lo quiero puntualizar para los líderes. O sea, esa persona no estaba vendiendo. Después de esa conversación, en 3 meses, pasó a triplicar. Exacto. Es que eso es algo bien poderoso, güey, porque... Y esa es la magia de, ¿cómo decirlo? Del trabajo que un líder consciente hace. Porque algo que creo que, por ejemplo, en ese caso tú hiciste, al momento en que tú te acercaste con esa persona, o sea, obviamente fue una conversación, las que le llamamos una conversación crucial, es una conversación que es incómoda, pero tú ahí estás trabajando en el contexto del equipo. Es decir, al tener esa conversación, tú te estás asegurando de que el ambiente, de que como la atmósfera sea la atmósfera correcta. Y mi experiencia es que la mayoría de líderes evita ese tipo de conversaciones. Pero al evitarlo,
es como si, no sé, güey, como si imagínate como fuéramos como una tubería, se va llenando de sarro y más se va trabando el flujo, se van trabando las ventas, se va trabando el equipo, pero todo es por las conversaciones no habladas y por no escuchar o no leer el cómo se siente el equipo. ¿Te has sentido? Sí, sí, total. De hecho, yo me di cuenta de esto porque uno ahí en la parte, cuando está en ese momento, dice, es la técnica o hay algo que no está haciendo. Pero ya cuando observo las llamadas, no es que hacía cosas diferentes, hacía lo mismo, lo que cambiaba era su energía. Y literalmente se notaba en su expresión corporal en cuando le estaba yendo mejor que cuando le empezó a ir mal. Entonces, esa parte lo pude leer y ahí fue sentarme y hablar, básicamente. Súper. Oye, ¿y tú has notado que, por ejemplo, eso que ves en uno tiende como a repetirse en los demás o no? La razón por la cual está atorado, trabado un vendedor, no sé si has notado que es lo mismo que frena a los demás o es algo como similar. Sí, es como un poco similar porque de hecho ahora actualmente en el equipo que estoy, como que un vendedor se empezó a sentir como un poco como inseguro y también fue como conversar y hablar de cómo sacar un poquito también sí, explicarle un poco de lo que es la parte de las perspectivas de cada uno y al final todo tiene que ver con el significado que uno le da. Entonces es como se trata de eso. Pero sí se atoran como en algo de confianza. Ese es como el principal. En una confianza, ya sea en el producto, en ellos mismos o en la empresa, como que hay algo que a ellos mismos los hace dudar. Y ese es como el patrón. Pero siempre es interno. Para mí siempre es absolutamente interno, ¿viste? Sí, 100%, 100%. Oye, ¿y tú cómo le haces para poder justo trabajar en apoyar al vendedor a que tenga la confianza que necesita para vender? ¿Qué te ha funcionado a ti? Nunca, o sea, yo absolutamente siempre trato de ir a la raíz, o sea, al fondo, al fondo, porque, o sea, no es que el vendedor se olvide de vender, o no es como que nosotros nos olvidamos de cómo se camina, sino que hay algo internamente. Pero lo que a mí siempre, siempre me sirve es como tratar de abrirme yo y que él como empiece a valorarse un poco más y darse cuenta, pero cambiar la perspectiva desde mi punto de vista y buscar obviamente el apoyo externo de la empresa, digo. Oye, cuando tú dices ir a la raíz, ¿tú a qué te refieres? Que me digan el real motivo, porque para mí siempre son motivos superficiales. Entonces, ese es el punto. Igual internamente me pasa de que, por suerte en la empresa donde estoy también, es como que los líderes que yo tengo, es como tienen ese interés. Y entonces como que el hecho de comentarle, mira, me está pasando esto a nivel personal, y la verdad que a la hora de relacionarme o hablar con un cliente, lo estoy sintiendo y nada, como que les hablo, les comento un poco y me dicen, mira, si necesitas, no sé, este día para tomarte un tiempo y resolver eso, no hay ningún problema. Y por ahí, por más que ellos te hagan ese ofrecimiento, básicamente ya el hecho de que te hagan ese ofrecimiento, ya uno internamente dice, wow, se están preocupando por mí. Y aunque le digas que no, de no, déjame que yo sigo tomando las reuniones, cambia internamente. O sea, solamente con que te digan, te cubro este día, no vengas, y uno internamente decide, y yo siempre fui de no tomarme como descansos, y el hecho solamente de que se preocupen así, es como que ya uno se siente totalmente diferente a la hora de encarar. Solamente eso. Súper, súper, súper. Oye, ¿tú cuál piensas que es el principal error de los gerentes o líderes comerciales por el cual sus equipos no venden? Para mí, uno es querer tener resultados sin involucrarse. O sea, como mucha gente dice, quiero delegar y no quiero hacer nada, pero quiero que mi equipo funcione como un reloj suizo, pero uno no se involucra tampoco. Creo que ese es un punto que de hecho en el equipo que te había comentado, el dueño de la empresa era así, como dame resultados, te estoy dando todo para que me des resultados. Y eso fue que se terminó rompiendo la relación, porque al final es como, de hecho, a mí cuando hago pedidos me gusta como anotar, bueno, te pedí esta fecha para que me lo entregues, y eso no está. Y creo que esa es una, como el hecho de no involucrarse y también el otro de no responsabilizarse. Es como, la culpa es toda tuya y yo nada. Ya. Creo que la responsabilidad es también clave, súper clave. De acuerdo. Y sí creo, eso lo vemos mucho. Para todos los líderes también como que están escuchando, como que puedan tener como la humildad de bajar su ego y poder confrontarse y decir, a ver, si me estoy involucrando o no con mis equipos, me estoy haciendo responsable o estoy culpando a mi equipo. Creo que es importante que los líderes empiecen a cuestionarse eso. Ahora, por ejemplo, hay líderes que sienten
que tienen que estar detrás del equipo para que el equipo prospecte y venda? ¿Qué es aquello que tendrían que cambiar para que eso no ocurra? Para mí, podríamos hacerlo Para mí el paso uno, obviamente, para no estar detrás, es dejarle los procesos claros. O sea, todo bien estructurado de que este es el paso a paso para poder implementarlo. Ese es como el primer punto. Eso es clave porque si yo quiero delegar y no saben qué hacer, Claro. o sea, ser claro en esa parte. Tener claro lo mecánico, el proceso. Exactamente, la parte mecánica. Después, otro punto súper importante es como darle la confianza también a ellos y haciéndolos sentir como que son parte del equipo y que ellos son importantes dentro de la empresa. Esa es una. Y otra para mí, no sé cuántos números voy a decir, pero para mí otra súper importante es tener una conexión con ellos para poder tener este tipo de conversaciones. Porque muchas veces creemos que ya listo, ya le di los procesos, tiene que ejecutarlo. Y si no lo ejecuta es porque él no sirve. Pero lo que aprendí, bueno, con vos básicamente cuando me formé fue que al final el equipo es un reflejo del líder. Y si yo como líder le dejo los procesos claros, pero me abro a él, a que él me cuente las cosas de él, va a ir todo mucho más fluido. O sea, que la persona confíe y te pueda comentar lo que está pasando. Súper. ¿Cómo gestionas tú a tu equipo de ventas para que pueda vender autónomamente? ¿Cómo lo gestiono? No me refiero a que justo tú te desapegues, pero ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo es la gestión día a día de tu equipo para que ellos vendan por sí mismos? Bien. Lo que busco, por ejemplo, en las reuniones, o sea, siempre les pregunto, ¿qué tal les fue ayer? ¿Qué crees que te faltó? O sea, nunca le digo, ¿por qué no lo cerraste? Sino que les digo, ¿qué crees que te faltó de mi parte que te puedo aportar para que cierres más? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que te explique esto, que te acompañe en esta parte? Como que soy mucho de, si el vendedor no vende, es mi responsabilidad. Busco como hacer más responsable el 100%, ¿sí? Y obviamente también tengo como ciertos límites, ¿no? Como, bueno, te vamos a dar esta oportunidad y si después de los ajustes y los cambios, como que te voy a ser 100% honesto, esto también se trata de rendir, ¿no? Claro. Y ese es un punto también de que el vendedor tenga claro cuáles son las reglas del juego antes de entrar, para que después no haya como un cambio. Qué importante eso. Sí, eso es como se los soy súper claro. Cada vez que voy a reclutar les armo un video de así son las comisiones, así son los bonos, así es esto, esto, esto. Y le digo, antes de decirme que sí, revísalo 2 veces por favor para que después no vengas y me digas esto no es justo, ¿viste? Bien. Y algo que a mí me gustaría como agregar es que yo he visto que muchas veces en los equipos de ventas o los líderes como que justamente sueltan al equipo y tienen la expectativa de que ellos van a vender. No sé, en temas inmobiliarios, en temas de finanzas, en diferentes industrias. Pero algo que creo que es importante es, número uno, definir los objetivos como a mediano plazo, vamos a llamarlo así. Pero haz de cuenta que de ese objetivo a mediano plazo, ir haciendo más chiquito el objetivo. Es decir, ¿cuál es la meta del mes? Ok. Y siento que esas cosas no lo hacen y eso hace que el equipo se pierda o que se relaje. Y creo que algo también importante es que muchas veces los líderes que me siguen no tienden a pagar una comisión al vendedor. Entonces, mucho el vendedor pues hace lo que quiere, o sea, hace otras cosas, no está a tiempo completo, pero eso genera como que el vendedor también se desconecte, que haga pues, lo que quiera y así. Entonces creo que algo que da mucha dirección es definir el objetivo sí mensual y luego de ese objetivo mensual, ¿cuál tendría que ser el objetivo semanal para garantizar que se va a lograr el objetivo mensual? Ahora también muchos líderes hacen eso, o sea, algunos dicen, pues eso sí lo hago y sí saben cuánto tienen que vender a la semana, etcétera. Pero algo que creo que tú haces y que creo que es muy bueno es que tiene que haber una rendición de cuentas como semanal y hasta incluso, no sé si diaria, ¿verdad? Pero que sí estén habiendo juntas o diarias o 3 veces por semana donde el equipo lo estés trayendo contigo. Y por ejemplo, no sé, el lunes es una junta de arranque donde se definen los objetivos de la semana. El miércoles una junta como de seguimiento para que esa persona te entregue avances de lo que dijo que iba a hacer el día lunes. Y que si no lo hizo, ahí es importante tener una conversación crucial como lo viste con esta persona y poder confrontar y ver qué pasa para que como líder puedas intervenir y asegurar que el viernes llegue con el objetivo que se definió. Esto no, o sea, me gustaría saber un poquito cómo tú lo manejas, porque yo creo que es el error que muchas veces los líderes cometen por el cual los equipos se pierden, no hacen las cosas, no hay un contexto de compromiso, de rendir cuentas, y pues como que está suelto, está guango, por así decirlo, el contexto.
Y así, ¿tú qué piensas? Sí, de hecho, bueno, nosotros en el equipo también tenemos ciertos estándares o metas. El primer mes cuando ingresan los nuevos son como un estándar y ya luego el segundo mes ya el estándar de todos. O sea, siempre manejamos como un estándar. Y nosotros lo que es la parte de rendición de cuentas, básicamente en lo nuestro depende mucho del prospecto porque tenemos productos desde los $180 hasta los $12.000, que es el que más se vende. Entonces, no, como nuestra meta es mucho por facturación, entonces en este caso nosotros la manejamos diariamente, ¿sí? Como todos los días, es como... es más, tenemos el equipo que nos pide las cuentas todos los días, entonces hacemos los primeros 10 minutos de la mañana son la rendición de cuentas del día de ayer, qué fue lo que pasó y qué cosas tenemos que pulir como para mejorarlo. Entonces, todos los días es como que nos manejamos con una visión que es el objetivo de facturación diaria. Entonces, nos manejamos mucho así y obviamente el objetivo mensual. Entonces, en ese caso sí, hacemos como la parte del seguimiento y diariamente vemos los números, digamos. O sea, todos los días tenemos los números presentes y qué cosas tenemos que hacer para optimizar y mejorar esa parte. Yo lo que hago, sobre todo en mi caso, veo como el potencial de la persona. Nosotros como damos consultorías de marketing, la persona ya tiene que venir con cierta base. Observo, obviamente siempre hago un filtro y hago una entrevista para ver como el potencial de la persona. Pero si no llega como a ciertos estándares, obviamente acá es como hablarlo bien. Siempre, de hecho me pasó que una persona le tuve que hablar porque no estaba dando como la talla para lo que nosotros buscábamos y que si bien tenía habilidades en ventas, no, buscábamos ciertas habilidades para que él pueda como aplicar en el puesto, pero no las pudo hacer. Entonces ahí me tocó hacerle una llamada, explicarle lo que estábamos buscando y obviamente como sacarlo de la parte del equipo. Siempre yo tengo como un protocolo y siempre busco como siempre me responsabilizo al 100%. Aplico y hago determinadas acciones para poder ayudarlo, pero si ya con esa ayuda no mejora, es como que, bueno, esta persona quizás no es el momento o no pertenece a este lugar, digamos. Pero siempre como y algo que me gusta es como darle feedback de decirle, mira, por esto, es que no estás dentro de, o no te vamos a tener en cuenta, pero si te gustaría aplicar para lo mismo, quizás en otra empresa tenés que trabajar esto porque si no, no te van a contratar. O sea, como que también trato de que la persona, por más que se vaya como, me ayudaron a que yo crezca, ¿me explico? Porque hay en otros lugares que es como que, te dicen, te vas de la empresa y listo. ¿Por qué no? No, listo, esto es interno nuestro, ¿viste? Pero como mi objetivo mucho es que la gente aprenda y se vaya con por lo menos aprendizaje, ¿no? Entonces, como que esa es mi visión. Si un empresario se siente atorado con su equipo de ventas, ¿cuál sería como el primer tip, consejo o hack que tú le invitarías a ejecutar ya? Em, yo creo que para mí y lo que aprendí, o sea, yo siempre fui si yo no tengo la respuesta o si esto no está funcionando es porque hay una información que no sé. Eso es como lo primero. O sea, ¿qué es lo que a mí me pasó? Es como el equipo no está funcionando, hay algo que yo no sé, que alguien sí más lo sabe y que me puede ayudar. Ese fue como mi primer pensamiento cuando yo no tengo la respuesta y es, voy a ahorrarme este tiempo y voy a invertir, ¿sí? Ese es como mi primer pensamiento cuando no tengo las herramientas. O sea, que es como buscar ayuda y cerrar un poquito como el ego, bajar un poquito el ego y ser más humilde en ese sentido. Y como yo en su momento y siempre tuve claro que lo que a uno lo va a hacer crecer es el contexto, yo me acuerdo que cuando tuvimos la llamada de ventas, y yo en mi mente decía, si yo ahora no dejo una reserva, después mi cabeza lo va a empezar a postergar y va a decir, no, mejor lo hago después. Entonces yo me acuerdo que estábamos hablando y te dije, Fer, no tengo toda la plata, pero te puedo pagar ahora, así me comprometo, sí o sí. Y me dijiste, sí. Se pagué y después de que terminé la reunión con vos, me miré los vuelos y compré los vuelos. Entonces ya no había forma de que no cambié el contexto. Y me acuerdo que al pagarte te dije, Fer, la verdad que estoy como, tengo este problema que no sé cómo manejarlo. Antes de la sesión recomendéme algún libro, por ejemplo, por lo menos. Y me acuerdo que me diste el libro, me compré el libro, me puse a leer y todo. Y ya llegué como un poquito más preparado a la reunión. Pero eso es lo primero que yo hago porque se te acorta tiempo y te acorta como el esfuerzo que alguien pueda ver lo que vos no estás viendo. Eso es lo que yo recomiendo siempre porque, repito, el contexto, por más que uno no quiera, te va a llevar para ese lugar, sí, aunque uno no quiera.
Y lo otro también es que para mí los aprendizajes a nivel presencial como generan un impacto en el inconsciente más fuerte y que yo todavía me acuerdo de muchas cosas que hablamos en eso que quizás en un Zoom no lo tendría, ¿viste? O sea, como que ese impacto emocional también está bueno. Eso es como lo primero que haría si estoy atorado y es como tengo que buscar a alguien porque yo también creía que eran herramientas. ¿Qué herramientas aplico para que mi equipo lo haga? Pero después me di cuenta que era un reflejo mío. O sea, el equipo era un reflejo mío. Entonces ahora sí, en lo que me preguntás sería como, ¿qué es lo que haría? Miraría yo dentro de en qué parte yo estoy siendo incongruente, en qué parte yo no estoy cumpliendo y que mi equipo lo está viendo. Entonces, si yo soy impuntual y dejo pasar cosas, mi equipo interpreta algo de mí. Si yo no confronto, mi equipo interpreta algo de mí. Y entonces el equipo se va comportando en base a cómo yo me comporto y no los voy llevando en una línea, digamos. Por ejemplo, algo importantísimo que es como en la puntualidad, por ejemplo. Como estar en la reunión 10 minutos antes, ya conectado, preparado, como que desde ese momento ya uno va cambiando y también ser el ejemplo, ¿no? O sea, Sí. cambiar uno mismo y después uno lo va copiando, digamos, inconscientemente así funciona. ¿Cómo haces para mantener al equipo alineado y entusiasmado a seguir vendiendo? Buena pregunta. De hecho, algo que aprendí fue que el problema de las metas es que llegas a la meta. Literal, porque pasa mucho que la gente, y personalmente también me ha pasado, que llegaba a la meta que tanto me costaba y después como que tu cabeza dice, ¿y ahora qué sigue? Algo que me gusta mucho colocar los closers, además de la meta mensual, como una meta como más anual y objetivos mucho más a largo plazo, de por ejemplo 5 años y así, porque el problema para mí de las metas es cuando llegas. Porque creo que para mí personalmente lo más emocionante es toda la parte previa que llegar a la meta en sí. Entonces, lo que busco es objetivos cortoplacistas, pero en realidad esa no es la meta final es mucho más grande, que son personales. A mí me gusta como trabajar mucho la meta personal del closer, o sea, yo con el closer hablo y es como si es la meta de la empresa, pero yo quiero ayudarte a cumplir tu meta. Y le digo, mira, esto es muy fácil o sea, por más que a vos te cueste ahora, vas a llegar y después te vas a desmotivar porque personalmente me pasó. Y el hecho de estar muy cortoplacista o vivir mes a mes es como que uno es literalmente el problema es que llegas. Entonces, trabajo mucho el colocarse una meta que sea, por ejemplo, 5 años y que sea, pero también sea una meta alcanzable. Por ejemplo, comprarte una propiedad, comprarte algún bien raíz, por ejemplo, tenerlo ahí en la mira y que sabes que no lo vas a lograr en un mes de buena facturación, ¿me explico? Entonces, eso es como lo que los mantiene como a largo plazo, ¿sí? Esa parte. Y algo importante también tiene que ver con la administración de la plata, ¿no? Y tengo muchos closers que conozco que les va muy bien y que se gastan todo. Y entonces como que, claro, y acá con Julio está bueno porque yo aprendí que la libertad financiera no es ganar mucho, sino ganar mucho mientras no estás. Entonces, eso te permite que vos puedas hacer otras cosas o incluso, no sé, afrontar alguna emergencia sin que dependa de tu tiempo. Entonces, creo que esa es como la verdadera riqueza, ¿no? Y el hecho de que, listo, no te enfoques tanto y hoy en día con las redes sociales la gente está aparentando todo el tiempo que me compré esto, que viajé a este lugar, etcétera, como paga un poco eso y nada, pagate un sueldo, o sea, si ganas muy buenas comisiones, pagate un sueldo, mantenete fijo en eso y el resto invertirlo en algo, pero enfócate en esa meta más grande, Sí. que eso es lo que realmente te va a dar la libertad, porque ahora te puede ir muy bien, pero si después en 10 años, eh, si no te va igual y tenés que invertir tu tiempo, entonces como que no la hiciste bien. Pero como que ese punto, trabajar mucho a largo plazo por algo grande y después de eso, obviamente, ir a algo más grande todavía. Es mi forma de verlo porque ya me ha pasado que me he puesto metas grandes, entre comillas, las logré y después como, ¿qué pasa después? ¿Me explico? Y como closer me pasó mucho. Como que llegaba a la meta y después como que estaba una semana sin vender o 2 semanas sin vender. Y es porque tu cabeza ya está relajada, está en otra, ¿viste? Como vamos a disfrutar o así. Entonces, ese punto. Bro, para ir cerrando aquí el episodio, ¿tú cómo definirías el liderazgo consciente? Te diría que el liderazgo consciente para mí, no sé si te diría que es, pero sí te podría decir que no es para mí. Muy bien. Para mí no son técnicas, para mí no son trucos, siento que es ese punto. Para mí el liderazgo consciente tiene que ver mucho con, podríamos decir, creo que el liderazgo consciente es es un reflejo de la relación que vos tenés con vos mismo, para mí. Si vos tenés una buena relación con vos mismo y tenés valores
y tenés como ciertas creencias y tenés como una visión, también un norte, eso va a hacer que puedas, o sea, y estás bien firme con ese norte, vas a contagiar de manera inconsciente, o sea, teniendo ese propósito, vas a contagiar el resto para mí. O sea, es como una consecuencia de uno mismo. Me gusta, es profundo, es profundo. Y si tú pudieras insertar una creencia o una perspectiva en la conciencia de la humanidad con la que puedan elevar su calidad de vida, ¿cuál sería? Una perspectiva. Qué bueno, pero nunca lo había pensado. Yo creo que todo se puede aprender. O sea, para mí todo se puede... O sea, si hay alguien que ya lo hizo, yo creo que esa persona te puede enseñar cómo hacerlo. Si uno es consciente de que todo se puede moldear, se puede aprender y se puede implementar, es cuestión de paciencia, porque obviamente no es algo que lo vas a hacer de un día para otro. Pero sí eso, tener que todo lo que vos quieras en tu vida se puede aprender. Súper. Mi hermano, ¿a dónde podemos mandar a las personas a que puedan conocerte en redes sociales? Si hay alguien que quiera que capacites a su equipo, si hay alguien que quiera que le pongas un equipo de ventas, ¿cómo te pueden contactar? Gustavo Ruarte con 2E al final en Instagram. Y sí, y en YouTube me pueden buscar como Gustavo Ruarte Ventas y ahí voy aportando valor y todo. Órale, va. Solo lo vamos a poner aquí a la gente aquí abajo para que puedan seguirte. Bro, hermano, muchas gracias. Gracias porque compartimos este mate, que para quien no me conozca, me gusta el mate, tomar de Argentina y digo, una bebida de Argentina y Gus la trajo desde allá para poder tomar en este podcast. Muchas gracias por esto. Te aprecio un buen y me da mucho gusto volvernos a ver. Un placer, hermano. Gracias. Gente, nos vemos. Chao.